Buenas tardes, entonces vamos a volver acá con los videos. Este se vendría siendo el segundo video de anatomía del sistema circulatorio. Ya saben, estos videos los estoy haciendo para que ustedes repasen, para que practiquen, o así sea, que empiecen a estudiar estos temas. Y bueno, como ustedes saben, yo lo que necesiten, o sea, si no les queda algo claro de los videos, me pueden escribir, ya sea por los comentarios de YouTube, me pueden escribir por eh, mi WhatsApp o por el correo, como sea. Me escriben y yo se los aclaro o justo nos juntamos y ahí les explico algo, ¿ok? Entonces, ya vimos lo que es grandes vasos e irrigación del miembro superior, ya lo vimos en el video pasado. Ahora en este video voy a intentar dar irrigación de cara y cuello para que quede irrigación de abdomen y miembro inferior para los otros videos. Hago una aclaración, en el contenido pasado yo había puesto sistema nervioso central, pero al parecer en el pensum no nos ponen ese tema, entonces decidí quitarlo. Ya lo haré para otro video en otra ocasión o no sé cuándo, pero para esta serie de videos en específico no lo voy a meter, ya lo saqué del contenido. Y vamos a empezar enseguida con irrigación de cara y cuello. Ahora, como siempre hago, vamos a tener que ubicarnos anatómicamente de la región en la cual estamos hablando. La región del cuello siempre ha sido un poco como que temida y un poco como que, no sé, siempre le han tenido miedo y me uno a ese miedo un poco en el sentido de que es una región complicada de estudiar a nivel anatómico, pero una de las mejores formas de estudiar estos temas es dividirnos y calmarnos y dividir y clasificar las cosas y paso a paso, ¿no? Entonces, por eso les traigo esta división o esta, digamos, esta clasificación de las zonas del cuello, porque cuando estamos hablando de anatomía tenemos un concepto importante que son los triángulos del cuello. Entonces tenemos un triángulo anterior y un triángulo posterior. Estos están limitados por el trayecto que tiene el músculo esternocleidomastoideo. Ya sabemos que tiene un trayecto oblicuo desde el esternón y la clavícula hacia la apófisis mastoides, y cuando él pasa por ahí, él divide el cuello en dos secciones, en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. ¿Listo? Del cual no vamos a hablar mucho es del triángulo posterior porque de hecho aquí no encontraríamos paquete vascular nerviosos del cuello ni nada de eso. Aquí encontraríamos más bien la arteria subclavia a nivel del triángulo infrahomoyoideo, ¿sí, no? El triángulo que está por debajo del vientre posterior del homoyoides. Entonces de él no vamos a hablar mucho. Vamos a hablar más bien del triángulo anterior y de este triángulo que encontramos aquí, que es un triángulo que se llama triángulo de Sedillot, que es un buen acceso venoso para ingresar a la vena subclavia. Y bueno, de él vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, específicamente quiero hablar del triángulo anterior. En el triángulo anterior, a su vez, podemos dividir en un montón más de triángulos. Podemos, por ejemplo, encontrar el triángulo submentoniano, el submandibular, el carotidio, que es el más específico del cual vamos a hablar, y el muscular. Ahora, de todos estos, yo creo que específicamente, o para, digamos, el nivel de los contenidos que estamos viendo, creo que específicamente deberíamos enfocar nuestra atención en estos tres triángulos, que son el triángulo carotidio, el triángulo de Farabeuf y el triángulo de Sedillot, que ya les hablé antes. Ahora, los límites no es necesario, o yo creo que no es práctico que se los aprendan, pero sirven mucho para, digámoslo así, para enfocarnos de la región anatómica de la cual estamos hablando. Ahora, el triángulo carotidio está formado por el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre anterior del músculo homoyoideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Listo, entonces si hacemos un triángulo siguiendo estos límites, encontramos este triangulito y ahí ¿qué encontraríamos? Encontraríamos el paquete básculo nervioso del cuello, conformado por las arterias carótidas, tanto internas como externas, y la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Ese sería el paquete básculo nervioso del cuello. Ahora, el otro triángulo del que les quería hablar, el triángulo de Farabeuf, bueno, es importante para encontrar, mírenlo aquí, el contenido que tiene es la bifurcación de la arteria carótida primitiva o arteria carótida común, pero encontrar esto es mucho más quirúrgico o anatómico que en realidad práctico o funcional. Si bien esto es real, este triángulo de Farabeuf, de hecho lo podemos encontrar acá, este triángulo de Farabeuf, que es el límite posterior vendría siendo en la vena yugular interna, el límite
sí, no, infero anterior, digámoslo así, infero anterior que vendría siendo este tronco tirolingofaringofacial, y el límite superior que es el nervio hipogloso. En este triángulo encontraríamos la bifurcación de las carótidas. Esto no resulta práctico a nivel de, digámoslo así, de semiología. O sea, nosotros para encontrar el pulso carotídeo, por ejemplo, o para hacer un masaje carotídeo, que para, digamos, bajar la frecuencia cardíaca y todo esto, no estaríamos buscando la vena yugular interna, no estaríamos buscando el tronco tiroidengofacial, sino que lo que estaríamos buscando es el borde superior del cartílago tiroideo. Ahora, cuando encontramos ese cartílago tiroideo, nos vamos hacia, ya sea izquierda o derecha, y vamos a encontrar el pulso carotídeo. Más específicamente, incluso podemos ver que a nivel de la vértebra C4 vamos a encontrar la bifurcación de las carótidas. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que a nivel de la bifurcación de las carótidas tenemos el seno carotidio y el cuerpo carotidio. Estos son varo y quimiorreceptores que tenemos del sistema circulatorio. ¿Listo? Bueno, entonces eso por ese lado, ya como para enfocarnos o como que manejar bien esa zona anatómica, les cuento todo esto. Pero igual, el triángulo de Farabav, repito, el triángulo de Farabav viene siendo relativamente importante a nivel de identificar, por ejemplo, en esta imagen o en un preparado anatómico o en un, digamos, en un cadáver o algo así, encontrar pues la bifurcación de las carótidas. Listo. La arteria carótida externa, entonces vamos a hablar de sus ramas. Las ramas, como ustedes saben, yo siempre las clasifico de alguna u otra forma o intento hacerlo. Y lo que también intento hacer es seguir un orden o una línea para que sea mucho más fácil aprendérselas o memorizarlas a nivel de que, bueno, entonces si hablamos de las ramas anteriores no estaremos hablando de la occipital, o si hablamos de las ramas posteriores, indudablemente no estamos hablando de la arteria facial y, bueno, cosas así. Entonces, ya les dije más o menos cómo está dividida en unas ramas anteriores y unas ramas posteriores. Las ramas anteriores van a seguir este orden. De abajo hacia arriba nos vamos a encontrar de primero a la arteria tiroidea superior, que es esta. La arteria tiroidea superior va a irse a irrigar la glándula tiroides, y a nivel el cartílago tiroideo, el borde superior del cartílago tiroideo, él va a dar una rama que se llama rama laringia superior. También a su vez va a dar una rama cricotiroidea y también va a dar una rama muscular. Esta rama muscular más específicamente es para el músculo esternocleidomastoideo. ¿Listo? Después de esa arteria tiroidea superior vamos a encontrar a la arteria lingual. La arteria lingual, como ya saben, se va a dirigir hacia la lengua, se va a hacer profunda a los músculos suprayoideos. Por ejemplo, aquí tenemos el miloyoideo y el hiogloso. Y bueno, ella se va a encontrar en la lengua, va a dar unas ramas que van a ir entre el hiogloso y todos estos músculos propios de la lengua. Y bueno, seguimos con la arteria facial. La arteria facial, de hecho, la vamos a ver acá. Ella se profundiza un poco a nivel del ángulo de la mandíbula, pero ella se exterioriza y se hace superficial, digámoslo de alguna manera. Lo vamos a ver en otra diapositiva que tengo un poco más adelante. Y va a dar unas ramas importantes. Más específicamente, la rama más importante es la arteria angular. Listo, eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, una arteria faríngea superior que, de hecho, miren, de hecho acá está. Tenemos la arteria faríngea ascendente o superior. La vamos a encontrar, a veces algunos libros dicen que es posterior, algunos libros dicen que es medial. Yo igual lo pongo como una rama anterior porque la mayoría de libros que he visto lo clasifican como una rama anterior, pero no se extrañen si la encuentran como rama posterior o rama medial. Listo, y ya para terminar, las ramas posteriores, que son la occipital y la auricular posterior. Si mal no estoy, esta es la occipital, sí, y esta es la rama auricular posterior. Occipital yéndose hacia los músculos de la nuca, y la auricular posterior yéndose hacia atrás del meato auditivo externo e irrigando toda esa zona. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la arteria facial. Aquí tenemos las ramas que da unas ramas labiales inferiores, unas ramas labiales superiores. Sigue su trayecto, su camino, da unas ramas nasales laterales, hace una anastomosis con unas ramas provenientes de la arteria temporal superficial, que son las arterias faciales medias, se conocen como arterias faciales medias, y termina a nivel del ángulo del ojo. Por eso se llama arteria angular a su rama terminal.
Ok, aquí tenemos también, miren, la arteria temporal superficial. Esta vendría siendo la arteria supraorbitaria, importante para evitarla, ¿no? Evitarla en las cirugías plásticas y todo esto, todas estas intervenciones quirúrgicas. Bueno, y aquí también les traigo el triángulo de Farabeuf, que no solamente me sirve para la bifurcación carótida, sino que además también me sirve para identificar a la arteria carótida interna y a la externa, y a las ramas de la arteria carótida externa. En el triángulo de Farabeuf tenemos que conseguir, si no todas, la gran mayoría de las ramas de la arteria carótida externa. ¿Okay? Arteria maxilar y arteria temporal superficial. Ellas son las ramas terminales de la arteria carótida externa. Con esto terminaríamos de hablar de, digamos, toda la irrigación de la cara. O bueno, no de toda la irrigación de la cara, sino de la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hablemos de la arteria temporal superficial. Ella es bastante sencilla de identificar porque cuando se acaba la arteria carótida externa o cuando se bifurca la arteria carótida externa, ella se hace superficial y se va directo hacia la fosa temporal, donde está el músculo temporal. Es un músculo de la masticación bastante importante. Listo. Ella da una rama antes de hacerse superficial al músculo. Ella da una rama que es la arteria temporal media, que ella se va profunda al músculo, mientras que la arteria temporal superficial, como su nombre lo indica, se hace superficial al músculo temporal. Ahora, hablando de la arteria maxilar, es la arteria más importante en la irrigación del viscerocráneo. Esto lo vamos a entender cuando veamos sus ramas, son bastantes ramas, y de hecho muchos libros, los mismos libros lo indican, no hay una forma correcta o sencilla o intuitiva, digámoslo así, de clasificar a las ramas. Por lo tanto, ellas se mencionan nada más desde la lateralidad hacia la medialidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ella nace, recordemos que la arteria carótida externa es, digamos, lateral, obviamente, al cráneo. Ella se medializa, ella se va hacia la línea medial y en su trayecto ella da todas estas ramas. La forma en la que se suele clasificar es solamente siguiendo este trayecto. ¿Qué quiere decir? La primera arteria que vamos a encontrar, rama de la arteria maxilar, es la arteria auricular profunda. No confundir con la arteria auricular posterior. Esta arteria auricular profunda, ella se mete, de hecho, en el meato auditivo y irriga toda esta zona mucosa. Listo, después de esta, puede que encontremos la arteria alveolar inferior que viene descendiendo. Ella es la que va a irrigar a los dientes de la zona inferior de la boca. Después podríamos encontrar la arteria meningia media, de hecho la encontramos aquí, que ella muchas veces, ella da una rama que es la arteria meningia menor o arteria meningia accesoria. De hecho, aquí vemos que en este dibujo no la encontramos no la encontramos como rama de la arteria meningia media, sino como rama directa de la arteria maxilar. Eso también puede pasar. Lo importante es identificar que ellas dos son las que irrigan a las capas del cerebro, ¿no? La dura madre, la pía madre y la aracnoides. Listo. Después tenemos las arterias temporales profundas anteriores y posteriores. Ellas se van a encontrar a nivel profundas al músculo temporal, acompañando a la que ya sabemos, la arteria temporal media. Seguimos con la arteria masentérica. La arteria masentérica tiene una importancia, digamos, más anatómica que clínica, porque la arteria masentérica, ella, digamos, nace, yo la veo aquí, sí, es esta, sí. Ella nace a nivel de la cara interna del músculo macetero, mientras que la rama macetérica de la arteria facial, que la arteria facial en su trayecto de unas ramas musculares, entre ellas la rama macetérica, la rama macetérica del facial es externa al músculo. ¿Listo? Por eso digo, es una importancia más anatómica que clínica en realidad, porque al final ellas dos van a irrigar a lo mismo, ¿no? Los músculos que están en esa zona. Listo, también tenemos a la arteria bucal. La arteria bucal, ella se va a encargar de irrigar a las encías, irrigar a las encías, irrigar a toda esta zona mucosa de la boca. Seguimos con la arteria del conducto pterigoideo. Ella se va a ir a través del foramen del conducto pterigoideo, que ya sabemos que está en el hueso esfenoides. También tenemos la arteria infraorbitaria, ya sabemos por dónde se va a ir, a través del agujero infraorbitario. Tenemos también a la arteria alveolar superoposterior. Ella, no la confundan, no la confundan con la arteria alveolar inferior. Ella es superoposterior. ¿Qué significa? Digamos, en la caja de los dientes o en la línea dentaria, ella va a irrigar a lo que vendría siendo a los molares superiores.
Recordemos que los molares son los que se encuentran más atrás de la línea dentaria. Esto es importante a nivel de la clínica porque cuando se está haciendo una extracción de los molares, por ejemplo, se tiene que tener especial cuidado con esta arteria porque suele ser un punto de hemorragia si se maltrata, si se hace un mal procedimiento. ¿Listo? Ya para terminar, como arteria, de hecho como rama terminal de la arteria maxilar, encontramos la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina se encarga específicamente de irrigar la mucosa de la nariz y también da unas ramas palatinas que se van a encargar de irrigar al paladar, ¿no? O sea, bajan por el hueso palatino a través de los agujeros palatinos menores y se ingresan a la cabeza de la boca y irrigan así al paladar duro del techo de la boca, ¿no? Listo, el drenaje venoso, aquí lo que pasa no es que sea difícil, sino que es poco intuitivo entender el drenaje venoso. El drenaje venoso, para entenderlo tenemos que entender algo, que la vena yugular interna hace dos cosas, drena al cerebro, directamente drena al cerebro y también drena a la cara anterior de la cara, por decirlo de alguna manera, o a la vista anterior de la cara. ¿Esto por qué lo digo? Porque generalmente uno dice, bueno, es que la arteria carótida externa es la que irriga la cara y la arteria carótida interna nada más irriga el cerebro. Entonces, uno suele confundir que la vena yugular externa hace lo mismo, cuando en realidad no es así. La vena yugular externa se forma, recordemos que cuando estamos hablando de venas, es que se forman porque tienen afluentes. La vena yugular externa se forma a través de estos afluentes, las ramas aurículo-temporal y la afluente temporal superficial. Si se dan cuenta, estas son las ramas posteriores. ¿Aquí lo tenemos? Sí. No. Casi. Estas son las ramas posteriores de la arteria carótida externa. ¿Listo? Entonces, ellas dos, junto con otra rama que es la vena auricular posterior, forman la vena retromandibular, que es la que va a drenar directamente en la yugular externa. ¿Listo? Mientras que, miren acá, el tronco tirolingofaringofacial, que no es más que decir todas las ramas anteriores de la carótida externa, son las que drenan en la yugular interna. ¿Ok? Entonces, voy a hacer otra vez la distinción. La yugular externa drena lo que drenan las ramas posteriores de la arteria carótida externa, mientras que la yugular interna drena lo que irrigan las ramas anteriores de la arteria carótida externa. ¿Listo? Además, bueno, hay un punto importante aquí que es entender que la vena yugular anterior, que la encontramos en los triángulos, específicamente en el triángulo muscular, muy superficial, en el triángulo muscular del triángulo anterior del cuello, ella drena directamente en la vena yugular externa, aunque a veces se ha nombrado que drena también en la vena yugular interna, pero como teoría como tal, drena directamente en la yugular externa, ¿ok? Bueno, y lo que ya sabemos, ¿no? La vena yugular interna va a drenar directamente en el tronco brachiocefálico si estamos hablando de la lateralidad derecha, o en la vena brachiocefálica si estamos hablando de la izquierda. ¿Listo? Aquí lo que les estaba mostrando es cómo se forma la vena retromandibular y cómo esta drena a nivel de la vena yugular externa y cómo la vena yugular externa se drena directamente en la vena yugular interna. Y miren, este tronco que está acá es el tronco tirolingofaringofacial, de hecho lo vamos a ver acá un poco mejor, aquí lo tenemos, otra vez el triángulo de Farabev. Este es el tronco tirolingofaringofacial y miren dónde está drenando, en la vena yugular interna. Listo, aquí ya les traigo este triángulo para terminar de identificarlo como tal, que es la vena yugular interna, el tronco tirolingofaringofacial y el nervio hipogloso, donde encontraremos la bifurcación carotidia y las ramas de la arteria carótida externa. Listo. La arteria carótida interna, ya sabemos que ella irriga o es parte del sistema que va a irrigar al encéfalo, pero que no va a ser el único, ¿no? Porque también tenemos el sistema vertebrovascular que va a terminar de complementar al polígono de Willis. Y todo esto que les estoy diciendo es supremamente importante, supremamente interesante, pero no es objetivo, como vuelvo y les menciono, no es objetivo de esta presentación, ya que pues vía el pensum y no entra nada de irrigación del sistema nervioso central. Ok, entonces para terminar de hablar de la arteria carótida interna, vamos solamente a mencionar sus porciones y en qué punto se convierte cada porción. Entonces tenemos una porción cervical,
que comienza a nivel de la articulación esternoclavicular. Tenemos una porción petrosa que va desde la articulación esternoclavicular hasta el conducto carotídeo. Es decir, la porción petrosa comienza cuando la arteria carótida interna se interna en el cráneo. ¿Listo? La porción cavernosa tiene una directa relación o empieza a llamarse porción cavernosa de la arteria carótida interna cuando ella se relaciona con el seno cavernoso. ¿Listo? Y pues la arteria carótida interna, la porción cerebral, es cuando ya es intradural, cuando ya pasa todas las capas del cerebro. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Porque vemos en la teoría, lo más importante de ver es que la arteria carótida interna en su porción cervical no da ramas. Eso es supremamente importante incluso para distinguirla de la arteria carótida externa. También encontramos que a nivel de la porción cavernosa ella hace una U muy importante y da unas ramas, por ejemplo las ramas hipofisarias para el sistema porto-hipofisario, da unas ramas meningias, da la rama del seno cavernoso, y todas estas ramas supremamente importantes que pues, por el penso y por lo que estamos viendo pues no entra a la presentación. Y en la porción cerebral da una rama que, bueno, da varias ramas que son importantes, pero específicamente da una rama que es de la arteria oftálmica. Recordemos que la arteria oftálmica se va por el conducto óptico. Y ya al final da unas ramas para el polígono de Willis, que son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria carótida anterior y la arteria comunicante posterior. Listo, ahora en cuanto al drenaje venoso de, digamos, la formación de la vena yugular interna, porque si recuerdan este esquema, no vimos la formación de la vena yugular interna como tal, vimos una de sus afluentes que es la yugular externa, pero no vimos la formación como tal de la vena yugular interna. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el drenaje venoso. ¿Qué pasa? Que cuando encontramos las venas en el cráneo, o las venas en la cavidad craneana, ellas se forman unos senos venosos durales. Ellas están, digamos, adosadas a la dura madre, y la dura madre, recordemos que hace esta formación que es la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo y la hoz del cerebelo, ¿no? Entonces, esta hoz de dura madre, en su porción sagital o contorneando toda la cavidad craneana, vamos a encontrar este seno venoso, que es el seno venoso sagital superior. Debajo de él, siguiendo el borde, digamos, de la hoz del cerebro, vamos a encontrar el seno venoso sagital inferior. Ellos dos, junto con este seno que se llama seno recto, confluyen en la confluencia de los vasos, aquí en esta cruz. Ellos confluyen ahí y forman, después, bueno, digámoslo de alguna manera, forman el seno sigmoideo, y a nivel del seno sigmoideo que va haciendo esta, digamos, esta S, así, digámoslo de alguna forma, a nivel del seno sigmoideo, cuando el seno sigmoideo pasa a través del agujero yugular, ya se comienza a llamar como vena yugular interna, propiamente dicha, digámoslo así. ¿Listo? Bueno, se me olvidó de hecho hablar de la vena oftálmica. Reconozco que la vena oftálmica pasa a través de la fisura orbital superior, mientras que la arteria oftálmica pasa por el conducto óptico. Entonces la vena oftálmica pasa por la fisura orbital superior, llega aquí al seno cavernoso. El seno cavernoso drena también este plexo venoso basilar y este plexo venoso hipofisario. Esto drena todo y se va a través de estos senos rectos y a través del seno sigmoideo para formar la vena yugular interna. Listo, yo creo que con eso, sí, con eso ya terminamos. Como les dije, yo sabía que me iba a demorar tal vez un poco más en esta presentación, pero bueno, espero que les haya quedado todo claro. Si no les quedó algo claro, siéntanse en total libertad de escribirme, ya sea en los comentarios, ya sea en mi WhatsApp, a través de un correo, como ustedes consideren mejor, y no tengo ningún problema en volver a explicar esto, ¿ok? Listo, con esto terminamos. Muchas gracias.